tal? Como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Realmente una semana con mucha información. Hoy es 19 de julio, hace 35 años caía Somoza en Nicaragua. Realmente un aniversario para recordar 35 años ya de la caída de Somoza. Les deseo una semana con mucha información internacional. En Bolivia se lanzaron las candidaturas para octubre. El gran tema de los niños migrantes de Centroamérica que llegan a Estados Unidos y la presión sobre Obama para que expulse absolutamente a todos. Sobre eso le preparamos un informe y además tenemos tantos otros temas que a veces es difícil saber por dónde comenzar, ¿verdad? Una semana además en la que coincidió la sexta cumbre del BRICS en Sudamérica, en Brasil, en Fortaleza, además del encuentro de los líderes del BRICS con presidentes de la UNASUR el día siguiente en Brasilia. Muchas expectativas había con respecto a este encuentro. Vamos a analizar o tratar de repasar un poquito en qué medida se cumplieron estas expectativas y qué significan estos contactos de aquí en adelante. Nos visita un especialista, Agustín Colombo Sierra, es director de Cooperación Internacional de la Universidad de 3 de Febrero. Va a estar conversando con nosotros de este tema, también de las relaciones de China con la región. La visita del presidente de China a la región también fue otro de los elementos o datos importantes de la semana, no solo por su participación en el BRICS, sino que estuvo recorriendo varios países de la región, entre ellos Argentina. Sí, exactamente. Creo que fue uno de los temas más importantes de la semana. Y otro también trágico e importante ha sido el derribo de un avión que volaba de Ámsterdam a Kuala Lumpur y cayó exactamente en donde en este momento está habiendo prácticamente una especie de guerra civil entre los ucranianos que piden separarse de Ucrania y el gobierno de Kiev, ¿no? Se derribó este avión la verdad que la información es bastante confusa. Sí. Se habla de que fue derribado por un misil Buk. Muchos, especialmente el gobierno de Ucrania, culpa a Moscú, culpa a Rusia, pero Rusia ya ha negado varias cosas. Ha negado, en primer lugar, que ha cedido armas a estos ucranianos del este que quieren separarse. Dijo que no había dado ningún tipo de armas. Segundo, que tampoco la Fuerza Aérea que se encuentra en la frontera hizo ningún tipo de acción de guerra, es decir, no disparó ningún misil. Y por el contrario, desde Moscú lo que insinuaron, por lo menos en un primer momento, esto después no se avanzó, fue que el avión que traía a Vladimir Putin, justamente de la reunión del BRICS que había sido en Brasilia hacia Rusia, seguía la misma ruta del avión que fue abatido, con lo cual se dio a entender de que tal vez el objetivo no era este avión que tenía pasajeros comunes, sino que el objetivo era el avión presidencial de Rusia. Esto, con diferencia de minutos, ¿no? 20 o 25 minutos de diferencia entre un avión y otro en el paso por ese punto, por lo menos por esa zona. Sí, hay un juego cruzado de versiones de uno y otro lado que obviamente se manejan políticamente respecto a lo que está pasando en Ucrania y en el este de Ucrania, y se habla de una comisión independiente que efectivamente analice lo que sucedió. Hay que ver si efectivamente llegan a una conclusión aceptada por todos. Hoy hubo un contacto esta mañana, es una de las últimas noticias que se han conocido, un contacto telefónico entre Angela Merkel y Vladimir Putin justamente para hablar de esto, y fue la canciller alemana quien comunicó el acuerdo entre ambos para pedir que haya una investigación independiente en cabeza de la Asociación de Aviación Civil Internacional, digamos un organismo, se supone independiente, para el cual se pidió además que inmediatamente se le permita acceso a la zona de la catástrofe donde cayó el avión, ¿no? Donde cayó el avión y todavía están los cuerpos de muchas de las víctimas. Bueno, unos investigadores que ya habían llegado allá tuvieron problemas, según estas versiones de Ucrania, habían tenido problemas en poder llegar hasta la zona donde están los restos, porque es zona que está dominada por los separatistas rusos. Para Estados Unidos hubo Perdón, en realidad son separatistas ucranianos. Separatistas ucranianos. Perdón, que quieren, no queda claro si una república independiente o ser parte de Rusia. No, han declarado ya la república independiente. Claro, por eso. Lo que de parte de Estados Unidos hay cierta digamos, declaraciones que intentan
involucrar a Rusia. Por ejemplo, Samantha Power, que es la embajadora norteamericana en Naciones Unidas, dijo: no podemos descartar que personal ruso haya ayudado a manejar los equipos. Y lo mismo dijo la CNN, dio a entender de que estaban los servicios secretos rusos o algún funcionario ruso vinculado con esto. Bueno, esto, por supuesto, hubo declaraciones del vocero del Pentágono, inclusive muy directa, de John Kirby, con respecto a que estaba, digamos, para ellos estaba comprobado el tipo de misil que había impactado en el avión y que planteaba que los únicos que tenían posibilidad de hacerlo, de cometer un atentado así, o eran los rusos desde territorio ruso, o los separatistas con asesoramiento, asistencia. Exactamente. Por eso es que se subraya tanto. Esto es lo que dijo Kirby así textualmente, ¿no? Por eso es que se subraya tanto lo de la investigación independiente. De hecho, ayer el presidente chino, Xi Jinping, en su locución pidió eso, después lo repitió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se pedía una investigación objetiva. Y es muy interesante esto porque China, incluso había salido una declaración desde Beijing anteriormente, es muy raro que China se involucre en algún tipo de situación que no esté ajena a ellos. Sí. Sin embargo, hubo una declaración desde Beijing que criticó las conclusiones apresuradas, no dijo de quién, pero evidentemente se refería a Estados Unidos, y pidió dijo que había acusaciones unilaterales en un sentido único y por lo tanto criticó esto y pidió que hubiera una observación más independiente. También Fidel Castro salió a hablar, después de muchos meses, escribió una de sus reflexiones, involucrando, diciendo que, bueno, que en realidad, de alguna manera, culpó mucho más al gobierno ucraniano por antiimperialista, por no apoyar la paz, por mantener esta situación bélica. De alguna manera puso en la mira al gobierno de Kiev. Agreguemos un dato. Un día antes, en Estados Unidos, habían reforzado las sanciones a Rusia respecto de la situación en Ucrania, que yo recuerdo que lo comenté en el noticiero, que mientras se llevaba adelante la reunión del BRICS en Brasil, que era un evento político importante, los dos diarios tal vez más prestigiosos de Estados Unidos, el New York Times y el Washington Post, le daban mucha más cobertura mediática a las sanciones de Estados Unidos a Rusia que a la reunión del BRICS, por ejemplo. O sea que esto viene de hace tiempo y, como decías antes, son todas suposiciones. Porque todo lo que dicen es, si los rusos estuvieron involucrados sería muy grave. Bueno, primero lo que informativamente ya la presencia de Putin en la región hubiera hecho que estos medios tuvieran que ocupar, ¿no? Claro. Es más que llamativo el silencio. Claro, eso es muy importante, lo de las sanciones, me parece, porque, bueno, primero porque las sanciones son contra Gazprom y contra Rensfeld, que son las gasífera y la petrolera más importante de Rusia. O sea que realmente es un golpe importante para Rusia. Pero esto digamos, es interesante porque involucra a toda la situación. Esto que empezó con un pedido o con una negativa de Ucrania a intervenir en la Unión Europea, a hacerse parte de la Unión Europea, terminó con un golpe contra el presidente Yanukovych en ese momento, y luego la separación de Crimea, que pasó otra vez a ser parte de Rusia, y ahora últimamente esta situación. Digamos, esto es la película completa, lo que está marcando es que en realidad se está tratando no ya de un asunto de Ucrania particular, sino de un asunto regional y hasta mundial. Sí, lo dijimos todo el tiempo. Cuando esto comenzó dijimos, Ucrania es un lugar estratégico importante por el paso del gas de Rusia a Europa, el debate respecto del gas ruso a Europa ya lleva varios años, no es novedoso, por lo tanto sí hay un contexto regional que en momentos de tensión como esto, obviamente cuando cae un avión en estas circunstancias extrañas lo pone más en la mira. Y decíamos, o recuerdo por lo menos escucharlos a ustedes decir que esta situación, además era evidente que ninguna de las partes tenía control de la situación ni sabía dónde podía terminar. Bueno, me parece que los hechos están revelando que efectivamente es así, digamos, estamos en una situación de un final absolutamente incierto y con costos, bueno, tan lamentables como los que hemos tenido esta semana, pero que podrían ser todavía mayores. Y lo interesante también en relación a lo que hablábamos antes, de la presencia, bueno, de los BRICS, pero también de dos potencias como son China y Rusia en nuestra región, lo que
despectivamente Estados Unidos llama su patio trasero, tiene varias cosas varios sucesos que han acontecido. Uno vinculado con Rusia, quería comentar, es esto. Ustedes saben que antes de llegar a Argentina, el presidente Putin estuvo en Cuba. En ese momento condonó el 90% de la deuda cubana. A cambio, se resucitará su histórica estación de radares Lourdes en Cuba, que se abrió en el 67 y se cerró en el 2001, es esto según el diario Commerçant, y es muy importante porque en esa base donde está este radar poderoso, accede a un control muy amplio del territorio norteamericano. Está a 250 kilómetros de la costa norteamericana y a partir de que ese radar entre en funcionamiento va a tener mucho, un gran... Igual los rusos los desmintieron, ¿eh? Dijeron que no es verdad esto, lo de reflotar esa base. ¿Ah, sí? Ah, no, lo leí en el Commerçant y no leí la de... Es que varios medios occidentales resaltaron el tema. El diario El País de España, mientras se realizaba la reunión de BRICS, resaltó como tema central que estaban reflotando esa vieja base soviética en Sí, Cuba. En realidad lo que yo tenía era que no había sido confirmado ni por los cubanos, pero bueno, no tenía que había sido... También suena Pero verosímil. en Nicaragua, te cuento que en Nicaragua Daniel Ortega sí autorizó la instalación de un sistema de navegación satelital conocida como GLONASS durante la reciente visita, porque estuvo 2 horas en el aeropuerto con Putin y ahí sí permitió la instalación de un sistema de navegación satelital ruso, de un tipo de GPS, pero con toda tecnología rusa.